El ransomware se ha convertido en una de las herramientas más conocidas de los ciberdelincuentes. Desde el Grupo Naviero Internacional, paralizado por el cifrado de sus herramientas de producción, hasta la muerte de un paciente en un traslado entre hospitales alemanes, el ransomware ha demostrado su capacidad para perturbar cualquier empresa y comunidad, independientemente de su tamaño y nivel de seguridad. Pero, ¿cómo hemos pasado en 30 años de un programa malicioso en un disquete que pedía $100 de rescate a una verdadera industria criminal estructurada de miles de millones de dólares? Hoy vamos a estar echando un vistazo a la historia y a la evolución del fenómeno de los ransomware. Desde el primer ransomware de la historia informática registrado en el año 1989 hasta hoy en día, año 2022, analizando todos los cambios que han habido y cuál es la tendencia principal que se está viendo en base a lo que se ha acontecido en todos estos años. Bueno, antes que nada deciros que he pillado el bicho. Si me notáis con la voz un poco extraña, como que a veces me cuesta hablar, no es que esté drogado ni nada por el estilo, es que hace poco fuimos a Noruega yo y mi pareja de vacaciones para tomarnos un pequeño descanso y bueno, pues se ve que nos contagiamos por ahí y he venido pues con el bicho por segunda vez. Digo segunda vez porque ya el año pasado sabéis que me afectó bastante, pero bueno, esta vez ha sido más suavecito, por tanto bueno, ahora solamente queda recuperarnos y pronto volver a la carga. Pero bueno, a mí el bicho no me va a frenar de hacer vídeos. Estamos. Así que bueno, espero que disfrutéis de toda esta historia, dejad un buen like ahí si os mola la historia y bueno, entraremos en detalle en breve, pero primero que nada un mensajito ahí de nuestro queridísimo sponsor CaseFan. CaseFan es una página que ofrece claves de software OEM baratas y completamente legales, las cuales son 100% oficiales y que pueden ser activadas totalmente en línea. Disponen de un servicio de atención al cliente 24/7 y un servicio postventa de por vida. Una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y lograr una mejora en el rendimiento y en la seguridad. Como podéis ver en la página web, pues disponen de múltiples productos a adquirir desde Windows 10 hasta Windows 11, cuentan también con productos de Microsoft Office desde el 2016 hasta el 2019 y 2021, con licencias disponibles desde para un único ordenador hasta para 5 equipos. Contamos también con la sección de Bundle Products, donde en caso de que quieras pillar un Windows 10 y a la vez la suite del Office 2019, pues bueno, tienes un precio un poco más razonable, más asequible. Y por último, una sección de Computer Tools de herramientas de ordenador, las cuales pues igual te interesan pillar y por ahí las tienes disponibles. Pese a que el precio ya es asequible de por sí, puedes utilizar el código de cupón S4V50 para obtener un 50% de descuento en la serie Windows. Y por otro lado, puedes utilizar el código de cupón S4V62 para obtener un 62% de descuento en los productos de Microsoft Office y también los Bundle Products. Yo, por ejemplo, que lleva siendo hora, me voy a pillar un Windows 10 Pro, así que voy a añadir esto al carrito y bueno, voy a usar el código de cupón S4V50 para obtener un 50% de descuento y ahí está. Ahora ya puedo pagar con PayPal o con tarjeta de crédito. Muchas gracias a CaseFan por patrocinar este vídeo y ahora continuemos con el vídeo de hoy. Bien, pues primero que nada, ¿qué es un ransomware? Un ransomware o secuestro de datos en español no es más que un tipo de programa dañino que lo que hace es restringir el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado. Consideradlo como un tipo de software malicioso o malware que lo que hace es robar datos, cifrarlos y pedir un rescate, generalmente en criptomonedas, a cambio de quitar esta restricción. Los ataques de ransomware suelen negar a las víctimas el acceso a sus datos a menos que se pague el rescate, y normalmente hay un plazo para pagarlo antes de que los datos desaparezcan para siempre. El pago por una clave de descifrado, para que os hagáis una idea, puede costar desde cientos de dólares hasta cientos de miles o incluso millones de dólares, para casos excepcionales. Ahora bien, al contrario de lo que la gente se suele pensar, el primer ransomware no apareció con internet. La historia de estos programas maliciosos comenzó a finales de la década de 1980, con el único propósito de bloquear el funcionamiento de puestos de trabajo. De este modo afectaban a particulares y empresas con microordenadores. Eddie Willems, un trabajador de una compañía de seguros de Bélgica, fue una de las primeras víctimas de ransomware en la historia de la informática. En 1989, su jefe le había pedido que comprobara qué había en un disquete que habían recibido de la OMS. Lo que se esperaban encontrar en el disquete era una investigación médica sobre el SIDA. Sin embargo, cuando Eddie Willems inserta el disquete en su ordenador, lo que no sabía es
es que estaría ante lo que iba a ser el primer ransomware de la historia. Claro, cabe destacar que 3 décadas atrás el ransomware como tal era más simple e ingenuo que los que conocemos hoy en día. $189 es lo que el actor del ransomware pedía como rescate a las víctimas, las cuales tenían que enviar el dinero a una dirección de Panamá. Eddie Williams se encontró con este mensaje concretamente al cargar el disquete en su ordenador, el cual recordad que había sido bloqueado. Sin embargo, según él, dice que no llegó a pagar ni perder ningún tipo de dato porque revertir toda esta situación, digamos que no era tan complejo, era relativamente fácil. En 1989, el troyano AIDS fue el primer ransomware de la historia de la informática. En un contexto de preocupación por la aparición del virus del SIDA, el biólogo Joseph L. Popp había enviado 20.000 disquetes con información sobre la enfermedad a grupos de pacientes, instituciones médicas y particulares de 90 países. Pero, aunque el disquete contenía información sobre este tema, también contenía un pequeño regalito: un virus que cifraba los archivos de la máquina infectada después de un cierto número de reinicios. El incidente causó bastantes estragos por ser una novedad total, a pesar de que eludirlo era relativamente fácil. Las fuerzas del orden comenzaron a rastrear de dónde provenía este ataque para determinar quién estaba detrás de él. Finalmente llegaron hasta un biólogo evolutivo de Harvard. Se llamaba Joseph Popp y era uno de los implicados en las investigaciones sobre el SIDA en ese momento. A día de hoy cabe destacar que sigue sin saberse el por qué hizo todo esto. Efectivamente, se cree que el punto de inicio de toda esta historia del ransomware comienza justamente por esta persona, por el Dr. Joseph Popp, un biólogo evolucionista conocido por, entre otras cosas, haber desarrollado lo que sería el primer ransomware del mundo, el troyano AIDS de 1989, también conocido como troyano PC Cyborg. Obviamente fue arrestado y acusado de múltiples cargos. Indicó a las autoridades que hizo el ransomware con el propósito de donar el dinero para la investigación contra el SIDA. ¿Verdad o no? Es algo que nunca sabremos y bueno, pues falleció en el año 2007. A pesar de este golpe, los ataques de DDoS y los gusanos informáticos acapararon toda la atención en tiempos posteriores. Esto se debe a que por aquel entonces el ransomware podía ser rastreado con relativa facilidad a partir de la información del pago. Por tanto, los siguientes ransomwares tardarían casi 15 años en aparecer con la llegada de las monedas digitales y posteriormente de las criptomonedas que permitieron una mayor fluidez en los pagos de los rescates y en los cambios de moneda, así como un cierto anonimato. Estos ransomwares solo tenían una función: sabotear los datos cifrando todos los archivos del disco sin afectar al funcionamiento del propio sistema operativo. Así, el usuario víctima tenía acceso a su sistema operativo sin poder utilizar ninguno de los archivos presentes. En el año 2005, PGP Coder o GP Code, apodado el ransomware de los $20, fue uno de los primeros ejemplos de ransomware distribuidos de forma online. Su objetivo consistía en infectar los sistemas Windows dirigiéndose a archivos que contenían extensiones de uso común como .rar, .zip, .jpg, .doc o .xls. Un año después, en el año 2006, el ransomware Archivus aumentó la dificultad de los intentos de descifrado adoptando el algoritmo de cifrado RSA mediante un mecanismo asimétrico de clave pública y clave privada. Al dirigirse al contenido personal de los usuarios almacenado en el archivo Mis documentos de Microsoft Windows, este ransomware lo que hacía era depositar un archivo titulado howtogetyourfilesback.txt en la misma carpeta, el cual se abriría cada vez que un usuario intentara abrir un archivo. El mensaje informaba a las víctimas que sus archivos estaban cifrados y solo se podían acceder a ellos con la contraseña larga de más de 30 símbolos, desalentando a las víctimas a intentar adivinarla. En cambio, lo que hacían era encargarse de comunicarle a las víctimas que enviaran un correo electrónico a restore@safemail.net o restorefiles@yahoo.com para obtener más instrucciones. Cuando lo hacían, los atacantes indicaban a las víctimas que hicieran compras en varias tiendas en línea. Hasta entonces no está claro si los atacantes eran dueños de estas tiendas en línea o si las víctimas debían enviar los artículos comprados a los atacantes. Pero lo que sí está claro es que una vez realizadas las compras, el atacante enviaba supuestamente la contraseña por correo electrónico. Los propios archivos, como comentamos anteriormente, se cifraban con una clave RSA, que es una forma de cifrado asimétrico, el cual pues es ciertamente complejo de descifrar por ciertas razones. Con el cifrado asimétrico, al crear el malware, el atacante lo que hace es generar una
una clave pública la cual incrusta en el ransomware. Una vez que el ransomware obtiene acceso a un dispositivo, este cifra los archivos de la víctima utilizando una clave privada, la cual es generada aleatoriamente y que a su vez es cifrada por el ransomware utilizando la clave pública. El atacante, por tanto, lo que puede hacer es usar la clave pública que ha generado para descifrar la clave generada aleatoriamente y así descifrar a posteriori todos los archivos, asegurando de esta forma que no se pueda usar la misma clave si la víctima es atacada nuevamente. Esto también significa que alguien no podría simplemente aplicar ingeniería inversa a la clave del código descifrado. Las claves RSA en particular son difíciles de descifrar porque utilizan el algoritmo RSA justamente que viene de Rivest Shamir Adleman para generar ambas claves. El algoritmo depende de dos números primos generados aleatoriamente. Si el descifrador de códigos no conoce los números primos, entonces es imposible descifrar la clave solo. De hecho, hay una famosa formulita que igual os suena a todos que hemos tocado en directo por Twitch cuando resolvemos retos de criptografía y tal, que es N igual a P por Q. Igual os suena esto. O bueno, P y Q son dos números primos. Claro, esto fue un giro completamente nuevo con respecto a los virus ransomwares anteriores, como por ejemplo uno de ellos, AIDS Trojan, que usaba cifrado simétrico y podía descifrarse con bastante facilidad sin necesidad de pagar el rescate. Los creadores y distribuidores de Archivus nunca fueron encontrados. Mientras que otros virus avanzaban generando imitaciones y variantes, la línea de virus Archivus terminó aproximadamente un mes después de su lanzamiento. Como hemos visto, descifrar los archivos de las víctimas era una tarea complicada, ¿no? La clave de cifrado RSA era bastante fuerte. Sin embargo, después de unas solas muy pocas semanas, muchas víctimas pudieron recuperar sus archivos sin tener que pagar el rescate. Atentos aquí. Resulta que el atacante no tenía una muy buena higiene de contraseña. Al parecer, todos los descifradores que el malware proporcionaba utilizaban la misma contraseña, una combinación de 38 caracteres, la cual era la siguiente que estáis viendo por pantalla. Una vez todos tus archivos eran cifrados y te pedían el rescate, lo que te hacían era comprar drogas en una de las 3 farmacias online que te indicaban. Solo si pagabas, entonces posteriormente te compartían la clave que te permitía poder recuperar todos los datos. Y esta clave justamente era esta que estáis viendo por aquí, que es la que se vio que podía reutilizarse para descifrar cualquier archivo infectado. Vaya cagada. Una vez que esta contraseña se distribuyó ampliamente, pues el malware ya comenzó a perder poder y ya pues dejaron de usarlo. En la primera mitad de la década de los 2000, la adopción de internet creció sin cesar, acercándose a un nivel del 87% de estadounidenses conectados a finales de 2014. Mensajería, redes sociales, foros, redes peer-to-peer. Esta es la base sobre la que el ransomware Winlock y sus variantes se distribuyeron ampliamente desde 2011 hasta 2014. Su particularidad era que no cifraba los datos del ordenador infectado, sino que este ransomware tenía la función de bloquear el acceso a la máquina mostrando una ventana que contenía una foto pornográfica y una solicitud de pago mediante un servicio de SMS. Denominado Locker, esta primera evolución del ransomware tenía como objetivo principal bloquear el inicio del sistema operativo. Tras este ataque exitoso, aparecieron variantes que usurpaban la imagen de las fuerzas de seguridad. Este fue el caso del ransomware Reveton en 2012, que se hizo pasar por el FBI bloqueando los ordenadores de sus víctimas y exigiendo el pago de una multa de $200. Este ransomware se distribuyó ampliamente en plataformas peer-to-peer o sitios pornográficos. De esta forma, los internautas pagaban rápidamente para evitar cualquier represalia relacionada con la infracción de los derechos de autor o la distribución de contenidos pornográficos. A partir de entonces, las solicitudes de rescate pasarían a ser cada vez más creativas para aumentar las posibilidades de pago. El año 2013 marcó un punto de inflexión tecnológico con la aparición del ransomware CryptoLocker y su servidor de mando y control controlado por el atacante. Con el uso de un servidor de mando y control, el grupo atacante puede hablar ahora con la víctima o negociar, así como ampliar o reducir el plazo antes de la destrucción de los datos. En este caso, digamos que tienen la capacidad de ejercer una presión adicional sobre la víctima y aumentar así sus posibilidades de pago. Esta nueva estrategia dio sus frutos, ya que CryptoLocker llegó a generar $27 millones en sus 2 primeros meses de funcionamiento. También hay que señalar que se trata de uno de los primeros programas ransomware que solicitaban un rescate en Bitcoin. En 2014, el frente de ataque se amplió con los primeros ataques a tabletas y móviles Android. Los ransomware, por ejemplo, SimpleLocker y Cypeng
se propagaban a través de falsos mensajes de actualización del software Adobe Flash. Como dato puntual, antes de llegar al año 2016, en el año 2015, un año después de lo que hemos estado hablando, los usuarios de los sistemas operativos Linux serían el objetivo del ransomware Encoder. A lo mejor a alguno de vosotros os suena. En 2016, Petya allanaría el camino para los ataques de phishing al dirigirse a las direcciones de correo electrónico de las empresas. En este caso, oculto en un documento de Word o PDF, la propia víctima activaba el ransomware al abrir el archivo. Este ransomware concreto no solo bloqueaba el acceso a determinados archivos, sino que también bloqueaba todo el disco duro al cifrar la tabla maestra de archivos. Una calavera roja, de hecho, aparecía en la pantalla para pedir el rescate. Más allá del efecto psicológico sobre las víctimas, este ransomware fue comunicado por parte de los medios de comunicación tradicionales y concienció al público general sobre la ciberamenaza. Los años 2017 y 2018 marcarían un nuevo punto de inflexión en la propagación de los ciberataques. Gracias a la publicación de vulnerabilidades Zero Day robadas a una agencia gubernamental estadounidense, la NSA, los ataques de ransomware presentaban entonces la capacidad técnica de propagarse masivamente de una empresa a otra cuando las redes coexistían. En 2017, WannaCry fue posiblemente uno de los ransomwares de los que más se habló. En pocas semanas llegó a afectar a 300.000 ordenadores en 150 países al propagarse por medio de los sistemas operativos Windows a través de la vulnerabilidad Eternal Blue. Al mostrar la famosa calavera en sus pantallas, las empresas veían cómo el ransomware se propagaba de un sitio a otro en cuestión de minutos. Debido a su carácter de movimiento lateral, era prácticamente imposible llegar a contener el ransomware, logrando así infectar al mayor número posible de equipos. Con cientos de miles de empresas víctimas de este ransomware y ante su propagación incontrolada, las empresas comenzarían a invertir masivamente en productos de copias de seguridad y recuperación de datos. En respuesta, los ciberdelincuentes también empezaron a atacar los puntos de copias de seguridad con el fin de eliminarlos. De esta forma se aseguraban que los datos no pudieran restaurarse si no se pagaba el rescate. Posteriormente, en un contexto de conflicto estatal entre Rusia y Ucrania, una variedad de malware llamada NotPetya aparecía de entre las tinieblas. Este malware la verdad es que tenía muchas similitudes con Petya y además tenía la particularidad de reutilizar elementos iniciales de WannaCry, como la explotación de las vulnerabilidades Eternal Blue y Eternal Romance. Las dos vulnerabilidades robadas unos meses antes a la NSA, teniendo mismamente la capacidad de movimiento lateral. Si bien Microsoft había publicado un parche unas semanas antes, este ransomware demostró la incapacidad de los administradores de actualizar sus sistemas con celeridad para hacer frente a este ataque. El verdadero objetivo de NotPetya no era la extorsión, sino la destrucción de datos y a muy gran escala al dirigirse a todo un país. Se estaban enfrentando a lo que estaba siendo considerada un arma bastante potente de destrucción digital. Este ransomware, para que os hagáis la idea, también camufló intentos de sabotaje del metro ucraniano, el aeropuerto de Kiev, la central nuclear de Chernóbil, el Banco Central y el Operador Nacional de Energía. A finales del año 2018, el gobierno estadounidense estimaba que el daño atribuido a todos estos ataques estaban más de 10.000 millones de dólares según Cybercover. El número de incidentes de ransomware aumentó un 365% a finales de 2019 y entonces nos adentramos a la era del Big Game Hunting. Bueno, Big Game Hunting, que luego os ponéis en los comentarios, oye, no se pronuncia así, estamos. Con el objetivo de no ser detectados por las herramientas de seguridad, los ciberdelincuentes ahora comenzaban a optar por no lanzar campañas a gran escala, como fue el caso de WannaCry, prefiriendo en consecuencia dirigirse directamente a las grandes empresas. Esta nueva estrategia, la cual denominaban justamente Big Game Hunting, hace referencia a un modo de funcionamiento basado en el reconocimiento del entorno del objetivo y el desarrollo de escenarios de ataque avanzado. Los grupos de atacantes estudiaban entonces su objetivo para adaptar su demanda de rescate. Fue durante este periodo cuando se introdujo el mecanismo de doble extorsión. Este mecanismo era sumamente poderoso, ya que la empresa afectada no solo era víctima de la petición de rescate, sino que también se veía amenazada con la reventa de sus datos en la Darknet.
Así, revelar parte de los datos críticos robados podía ser decisivo para convencer a las empresas contrarias de que pagasen el rescate. Y el mecanismo también cabe destacar que podía llegar a afectar a clientes cercanos de la empresa en cuestión, de forma que los atacantes, los cibercriminales, también amenazaban con exponer y publicar datos de clientes. Esta estrategia resultó exitosa, ya que a finales de noviembre de 2022 se llegó a contabilizar 300 empresas víctimas del ransomware Maze. Ya por último, una de las últimas revoluciones en el modus operandi de los cibercriminales ha sido la aparición de plataformas de Ransomware as a Service. Igual has visto por ahí como RAS. Esto brinda a los grupos de atacantes menos experimentados la oportunidad de acceder a una infraestructura completa y beneficiarse de campañas de ransomware listas para desplegarse. Las plataformas alquilan sus soluciones maliciosas y también pueden cobrar un porcentaje del rescate de las víctimas. Algunos grupos de atacantes que han invertido en la investigación y el desarrollo de ransomware crean después franquicias para comercializar su ransomware a otros grupos delictivos. Este es el caso de la franquicia de ransomware Conti. Este grupo, pues bueno, forma a perfiles junior y les ofrece un salario fijo y un plan de participación en los beneficios. Como veis, la lista de ransomware es bastante larga ya, hasta el punto de que a día de hoy se estima que existen como unas 192 familias de ransomware activas esparcidas por todo el mundo, que de hecho seguramente sean muchas más. Además, con la aparición de nuevas tecnologías, véase Web3, NFT, movilidad autónoma, etc., cabe esperar nuevas formas de ciberamenaza. Con la proliferación y la llegada de las criptomonedas, que permiten cierto anonimato en los pagos de rescate, las transferencias de dinero se han convertido en algo casi seguro, entre comillas, para los grupos de atacantes. Por tanto, la historia del ransomware está desgraciadamente bastante lejos de terminar. Poco más para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me he dejado la voz. Mira que tengo el bicho y no sé ni cómo lo he hecho, no sé en cuánto se habrá quedado este vídeo, pero la verdad es que tengo la voz y encima ahora tengo que arrancar directo, cabrón. Esto es un espectáculo, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado de corazón toda la trama, toda esta historia, un poquito de cultura general no viene mal de vez en cuando por el canal. Dejad un buen like ahí si os ha molado la temática del vídeo y dejad un comentario indicando también qué os ha parecido todo lo que hemos visto. Obviamente es probable que algún que otro ransomware o familia de ransomware no la hayamos llegado a contar. He intentado por lo menos escoger las más significativas, las más importantes, pero bueno, si veis que hay alguna que otra que se me ha olvidado, se me ha ido por ahí el tintero, dejadlo en los comentarios con una pequeña descripción para saber en qué consistía ese ransomware, qué es lo que hacía y cómo operaba, y poco más. De resto espero recuperarme pronto, toco madera. Yo creo que para el próximo vídeo ya estamos perfecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!